Hi Marcelo, hi Andreas. Marcelo, a rare draw for you. How pleased were you with the discipline shown by your side, and do you feel unlucky not to have won? Que un extraño empate de ese tipo, como casi nunca empatamos, que tan contento estaba con la disciplina que mostró el equipo y el punto que obtenieron. Bueno, evidentemente jugamos contra un equipo superior al nuestro. Evidently we played against a team that's superior to ours. Pero en el segundo tiempo, especialmente en el primer tiempo menos. But in the second half, especially in the first half less. Hicimos lo necesario para poder jugar un partido equilibrado. We did what was necessary to play a balanced game. Y terminado el partido, las situaciones de peligro de los dos equipos fueron similares. And at the end of the game, the chances of both teams was similar. The chances that both teams had were similar. Es cierto que la superioridad que ellos mostraron en el primer tiempo fue más importante que la que nosotros logramos en el segundo. It's true that the superiority that they showed in the first half was superior to that we showed in the second half. Para lograr jugar un partido como el de hoy, tenemos que hacer un esfuerzo enorme. To be able to play a game like we did today, we have to make an enormous effort. Marcelo, with the game finally poised late on, you decided, having brought Rodrigo on, to take him off. What was your reasoning behind that, please? Que al final del partido, con el partido todavía pudiendo ir para cualquiera de los dos lados, usted decidió sacar a Rodrigo después de él haber entrado anteriormente. ¿Cuál es su razonamiento por esto? Rodrigo hizo durante el momento del primer tiempo y durante el momento del segundo en que jugó, hizo esfuerzos superiores a los que puede hacer después de haber estado 40 días sin jugar. The period in the first half and the second half that he played, he made the efforts that he made physically were superior to those that he's capable at this moment after being out for 40 days. No solamente físico, not only physically, sino de forma deportiva. But match fitness. Yo valoro mucho que haya logrado competir como lo hizo durante 50 minutos, creo que jugó. I value a lot how he was able to perform in the around 50 minutes that he played. Porque sinceramente él todavía está sano, está físicamente preparado, pero el ritmo de competencia y el juego con el balón todavía tiene que desarrollarlo. Because although he is healthy and he's physically fit, the competitive rhythm that he needs and the work with the ball is still not there yet. Last one from me, Marcelo. What has happened to Patrick Bamford today, and what has happened to Liam Cooper, please? Que última de él, ¿qué le pasó a Patrick y qué pasa con Cooper? Cooper está enfermo y Patrick no pregunté todavía. Cooper is sick and Patrick I haven't asked yet. Great, please. Hi Marcelo, that's the 13th centre-half partnership I think you've used in the Premier League this season. How difficult has it made it for the team in terms of gelling and also just because you're using so many different combinations? Esa es la 13ª combinación defensiva que usted ha tenido en la temporada. ¿Qué tan difícil lo hace esto para el equipo, tener que haber cambiado los centrales tanto? Mire, sinceramente no es difícil.
Sincerely, it's not difficult. El centro de la defensa, la línea completa defensiva y el centro de la defensa especialmente, The defensive line and in particular the center of it han sido los jugadores que jugaron a más alto nivel en lo que va del campeonato. those players have been the ones that have played at the highest level for us up until now in this season. Pero extrañamente somos uno de los equipos que más goles recibe, But strangely enough, we're one of the teams who concede the most goals. lo que pone de manifiesto que hay cuestiones que tienen que ver con la organización que yo no termino de resolver. Which puts into manifest that there's some things with the organization that have yet to resolve. Pero hoy, por ejemplo, Pascal y Llorente, Eiling y Philly jugaron un partido muy correcto. But today, for example, Pascal, Ayling, Llorente and Phillips played a very correct game. Can I just ask, when your side is up against a superior team, as you called it, without your captain, Patrick, going off, in those circumstances, are you more proud of the result? Que cuando usted enfrenta a un equipo que en sus palabras es superior, que si lo orgullece más que haber conseguido un punto después de que Patrick hubiera salido y no pudiera haber contado con el capitán. Mire, lo que hace muy temible a un equipo como Chelsea What makes a team like Chelsea so fearful que para los 4 puestos de ataque, is that for the 4 positions in attack, los dos jugadores, los dos extremos y el 9 y el 10, el centroatacante y el que juega por detrás, because the 2 wide men, the striker and the one that plays behind, ellos cuentan con 2 jugadores por posición. they are able to count on 2 players for each of these positions. Lo más difícil en el fútbol son los puestos de ataque. The most difficult thing in football is the positions in attack. Y son los jugadores que son más sustituidos. They're the players who are most substituted. Cuando uno tiene 4 jugadores en el campo y tiene otros 4 para ingresar, When you have 4 of those players on the field and you have 4 more to be able to put on, no es sencillo enfrentar ese tipo de equipos. it's not easy to face these types of teams. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que el partido no se desnivelara. And we made a big effort so that the game wouldn't become unbalanced. Fue con un leve predominio para nosotros en el segundo tiempo It was with a slight predomination from us in the second half, y un dominio más claro el de ellos en el primer tiempo. and a more clear dominance from them in the first half. Pero la producción ofensiva de los dos equipos fue similar. But the offensive production of each team was similar. Y eso es muy difícil de conseguir. And this is very difficult to achieve. Si usted toma como ejemplo, no sé, el último partido previo al que jugaron con nosotros, If you take, for example, the last game they played before they played us, Chelsea, la primera situación de gol que recibió, la recibió en el minuto 90. the first proper chance that Chelsea conceded in that game was in the minute 90. Entonces, que nosotros hayamos provocado 5 o 6 situaciones de peligro tiene mérito. And so for us to have provoked 5 or 6 occasions on goal has its merit. Thank you. Marcelo, do you recall replacing Tyler Roberts in 2019 after he'd come on as a substitute? You were very apologetic about that decision afterwards. Will you make a similar apology to Rodrigo or explain the decision to him? En la temporada pasada o en la anterior usted
metió a Tyler al campo y lo volvió a sacar como hizo con Rodrigo hoy, que en ese día después del partido usted le pidió disculpas a Tyler. ¿Tyler? Sí, a Tyler Roberts. Disculpas. Sí, después de haberlo metido como... Sí, y después y que si va a hacer lo mismo con Rodrigo. Mire, yo le comento lo que ya dije. I comment to you what I've already said. Rodrigo hizo un aporte que está por encima de sus posibilidades actuales. The contribution that Rodrigo made was above what he's actually capable of doing at this moment. Yo más que disculparme tengo que agradecerle la generosidad que demostró en los minutos que tuvo en el campo. More than apologizing to him, I have to thank him for the contribution that he made whilst he was on the pitch. Porque insisto, because I insist que hizo aportes que no se corresponden con el momento de su regreso a la actividad. Because the contributions he made is not corresponding to where he's at on his return. Okay, last question please from David Anderson. Hi Marcelo, did you feel sorry for Tyler Roberts today because he played so well yet couldn't score, didn't get the goal he deserved? Que sí se lamenta por Tyler, que jugó tan bien hoy y que no pudo haber marcado el gol. Sí, pero el partido de hoy mostró una evolución de Tyler en su juego. Yes, but the game today showed an evolution from Tyler in his game. Tanto como número 9 como volante ofensivo. As a number 9 as well as a number 10.